la presidencia de la República y convocarse a nuevas elecciones, donde se va a otro debate. Si es que conviene convocar solamente a elecciones presidenciales o a elecciones generales. Las presidenciales para cumplir con el mandato, culminar el mandato, o unas elecciones generales para un borrón y cuenta nueva, que es lo que muchos están pidiendo. Que se pide que se vayan todos. Y en medio de todo esto, como mencioné, está el caso de los asesores que integraban el gabinete en la sombra. Y dentro de esas revelaciones conocidas está el caso de los niños, que ha revelado Karine López Arredondo, que eran 6, Bruno Pacheco, que dijo que eran 12, y ahora que se conoce que eran 19. Que incluso con Bruno Pacheco y con Beder Camacho habían gestionado para que puedan asignar a directores nacionales en instituciones claves y además gestionar proyectos de inversión para beneficios de ellos. Todo eso se conoció con corroboraciones del Ministerio Público, que ya no son solamente dichos, como insiste Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros hasta el momento, como insiste Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior, y como insiste el ministro de Justicia, Félix Chero, y como insiste todos los voceros del gobierno. A ver, no sé si de repente Manuel Merino, el expresidente de la República, que se encuentra con nosotros conectados vía Zoom, también insiste con esa tesis de que en realidad solamente son dichos y no hay nada de prueba de por medio que tenga la Fiscalía. Señor Merino, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vezcable. ¿Cómo estás, Pedro? En primer lugar, agradecer a Vezcable, a Política y Poder, darme la oportunidad de tener esta entrevista el día de hoy. De inicio, un saludo cariñoso y fraterno a todo tu público televidente. Creo que es importante poder discernir estos hechos que lamentablemente el día de hoy tienen en zozobra y en preocupación a la población en general. Yo camino en las calles y en realidad el daño que estamos haciendo a la política en el país es tremendo, fundamentalmente a los partidos políticos. Hay un acto, digamos, de diserción, podríamos decir, o no ha habido participación en estas últimas elecciones en los principales distritos de la capital, donde tienes a la derecha radical o la derecha chorada. Me refiero a San Isidro, Miraflores, La Molina. ¿Eso qué significa? Significa que ya llegamos a un momento de cansancio, un momento de desánimo, un momento donde creemos que todos son iguales, que no hay esperanza para los peruanos y consecuentemente eso es sumamente peligroso para la democracia. Lo digo con el mejor de los ánimos. Yo creo que tus comentarios iniciales los comparto plenamente en el sentido de que el Congreso de la República el día de hoy tiene la obligación moral de hacer una investigación inmediata en el más corto plazo, de adelantar cualquier tipo de investigaciones ajenas a lo institucional. Cuando me refiero a lo institucional, me refiero a que el tema de los niños, donde se habla de 4, de 5, hasta de 6 bancadas, podríamos decir en un acto de resolución, no puede no puede ser desplazado por ningún otro tipo de investigación. La subcomisión de funciones constitucionales, la comisión de ética del Congreso, tiene la obligación moral de poder limpiar la casa, como decimos nosotros, sean de izquierda o sean de derecha. Pero yo creo que la población merece un respeto único. Y ese respeto único no lo estamos sintiendo, no lo percibimos. ¿Y es por qué? Porque empezamos a ver impunidad. Cuando vemos que se interpela a un ministro y vemos que ese ministro tiene la gran responsabilidad y ha cometido errores, y muchas veces ni siquiera para la interpelación se consiguen los votos. Y lógicamente cuando vemos a un Congreso que está de censura en censura, o interpelación en interpelación, cuando en realidad el tema central tendría que analizarlo de manera política, en el gran sentido de la palabra, con operadores políticos que puedan demostrar que hay una transparencia, que el Congreso está actuando de manera responsable en las funciones estrictamente que tiene un parlamentario, que es legislar, fiscalizar y representar. Pero cuando vemos que eso no se nota, cuando vemos que hay deficiencias, cuando vemos que estas investigaciones fiscales empiezan a deducir nombres de algunos parlamentarios, de algunas bancadas políticas, pues yo creo que ahí hay que tener un cuidado, digamos, muy importante. Y aquellos que somos parte de un partido político, tenemos que hacer el uso de la defensa a nuestro partido político, pero no a nuestros parlamentarios. Si los parlamentarios que tienen responsabilidad individual han cometido errores, lamentablemente se han dejado requebrajar sus decisiones por otros intereses, tienen que ser sancionados. El Congreso tiene que buscar, por último,
hasta modificar su reglamento si fuera necesario, porque no podemos ser estrictamente, digamos, reglamentistas cuando vemos que hay algunas debilidades, algunas deficiencias que antes no eran notorias, pero que hoy son notorias. Pero señor Merino, perdone que le interrumpa en ese punto. Antes que siga, yo quiero un poco regresar al comentario que hace usted de los congresistas. Si bien es cierto, hay varios de diferentes bancadas, ya no solamente se trata de Acción Popular, también se trata de APP, de Podemos y de Juntos por el Perú. De Juntos por el Perú creo que es una cosa bastante obvia, que es más como una bancada satélite del gobierno. Sin embargo, a usted como correligionario, como Acción Populista, ¿qué sensación le genera saber que varios integrantes de su bancada, del partido que usted aún integra, están bajo esta lupa de ser los defensores, los alfiles del presidente Pedro Castillo en este gobierno? Primero, repudiable que congresistas de la República que fueron electos a la confianza, al respaldo, al voto popular, a su población, que le dio una determinada responsabilidad, porque recordemos, cuando tú eres electo por tu región, en el proceso, digamos, de elección múltiple, lo primero que tú tienes que asumir es que la condición con la que quedó tu partido político es la condición con la que tienes que actuar. Y lamentablemente Acción Popular no ganó las elecciones. Entonces Acción Popular de inicio se convierte en un partido de oposición constructivo, pero no en un servicio, digamos, de servir a las decisiones lamentables, decisiones que han afectado la tranquilidad de los ciudadanos, donde desde un inicio vemos que la propia decisión del Ejecutivo en la elección de los miembros de su Consejo de Ministros, de su gabinete, no ha sido el adecuado, no ha sido el apropiado, donde tienes que buscar gente con decencia, con ética, con moral, con capacidad. Todo lo contrario sucedió desde un inicio, y lamentablemente eso no lo ha hecho prevalecer el Parlamento Nacional. Sí, pero también seamos conscientes de que en su momento, cuando había fundamento para que vaquen al presidente Pedro Castillo, sin hacer apología a una vacancia presidencial, porque es un quiebre constitucional, Acción Popular terminó básicamente jugando a favor del gobierno. Cuando se buscaban votos para que se proceda a la vacancia o se le proceda a la censura a un ministro, Acción Popular jugaba en pared básicamente con esos votos que estaban contabilizados como parte de los niños. Y según lo que se revela es que, según Colaborador Eficaz ante el Ministerio Público, esos congresistas de Acción Popular, que son 2 en realidad, habían pedido no solamente direcciones nacionales para que puedan nombrar a personas cercanas a ellos, sino también han pedido obras y han dado una lista de obras para que se beneficien. Al mismo estilo montesinista, al mismo estilo de la compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, efectivamente, Pedro, creo que ahí tenemos que hacer un análisis mucho más profundo. Cuando digo un análisis más profundo es la manera sistemática, la manera organizativa, la manera, en el sentido de la palabra, de cómo este gobierno, que inicia de comienzo y empieza con estas situaciones que lamentablemente cuando se empieza una investigación, empiezan a salir al descubierto. Y eso afecta no solamente al congresista, afecta al partido. Acción Popular en este momento ha sido afectado. Y prueba de eso son las elecciones que hemos tenido, los resultados que hemos tenido. Recordemos que Acción Popular ha estado caracterizado por ser un partido municipalista, un partido que ha tenido 4 veces el gobierno, sea en defensa de los intereses de los peruanos o sea por elección popular. Y en ese sentido, hoy vemos, lamentablemente, que desde un inicio no ha habido una coherencia, no ha habido una articulación. La falta de experiencia política de los propios electos congresistas de Acción Popular no les ha permitido a ellos tener una actividad política mucho más responsable. Y en ese sentido tengo que decir de que esta es también falta de manejo de la propia dirigencia de nuestro partido político, que tiene serios problemas y no podemos negarlos. Tenemos más del año 2015 a la fecha, no tenemos dirigencia nacional. Y la dirigencia nacional que tenemos es una dirigencia encargada. Y la debilitación de nuestro partido político fue notoria en el mes de noviembre del año 2020, cuando hubo la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra. ¿Qué sucedió? Que los principales dirigentes salieron en contra de las decisiones que había tomado el Parlamento Nacional y que en esa oportunidad la mayoría parlamentaria la tenía su partido de ellos. Me refiero a Acción Popular. Creo que hoy, después de los hechos sucedidos del mes de noviembre, claramente identifican que ese congreso de aquel momento fue un congreso
que lo que hizo fue cumplir con su tarea fundamental, que fue fiscalizar. Fue un Congreso que valientemente decidió, con 105 votos, vacar a un mitómano, a un corrupto, a un personaje que nos originó más de 200.000 muertos. Eso lamentablemente se desdice de este Parlamento nuevo. Ya, pero este Parlamento nuevo. Pero, señor Merino, haciendo la comparación, la analogía, Martín Vizcarra vacado. Recordemos por qué fue vacado Martín Vizcarra. Martín Vizcarra fue vacado, y usted estaba en ese Congreso de la República en su momento, más que por el caso Richard Swing, por las revelaciones de colaboradores eficaces, testigos protegidos que revelaban la coima que había recibido el expresidente cuando era gobernador regional de Moquegua. O sea, a Vizcarra se lo vacó por la gestión que tuvo en el gobierno regional de Moquegua, no por gestión presidencial propiamente dicha. Pero a Pedro Castillo se le está acusando de actos de corrupción de la gestión presidencial. ¿Cree usted, haciendo analogía de ambos casos, a Vizcarra se lo vacó por menos de lo que se le viene acusando al presidente actual? Yo tendría otra lectura de eso. A ver, ¿cuál? Con el respeto que tú te mereces. Adelante. Que aquí tenemos una debilidad institucional en las principales instituciones justiciables. Me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el problema del señor Martín Vizcarra no es un problema que se descubre o que nace del momento que es presidente de la República por mandato constitucional en sustitución del señor Pedro Pablo Kuczynski. Porque sus investigaciones que tenía el señor Martín Vizcarra venían desde el año 2001. El año 2001 y 2006 se le hicieron investigaciones donde claramente cuando él conducía un proyecto especial, en este caso de Moquegua, ya había cometido acciones ilegales, ya había cometido actos de corrupción, y que definitivamente el año 2001 al 2006, que fueron las investigaciones que se hicieron donde se dedujo que él tenía responsabilidad penal, no le sucedió absolutamente nada, y sin embargo se le llevó a la vicepresidencia como un gobernador eficiente, capaz, que había demostrado algunas cualidades de desarrollo en Moquegua. Y cuando llega al poder, todos lo conocemos, la manera como llegó. Él prácticamente hizo contubernio con Fuerza Popular, hizo contubernio con algunas bancadas políticas al mismo estilo que estamos viviendo el día de hoy en este Congreso. Ahora, podríamos decir en un cuadro comparativo de la pregunta que tú me has hecho, ¿cuál de los fundamentos tiene más razón para la vacancia? Ninguno de los dos. Lo que no podemos es legitimar lo ilegal. No podemos hacer que lo malo se convierta en bueno porque es más malo que lo bueno. Yo creo que aquí lo que tenemos que decir es la decencia, la ética y la moral se debería tener en todos los gobiernos. Lamentablemente el caso del señor Castillo, que ha sido mucho más, digamos, notorio, por decir, porque él inicia su mandato y desde el inicio de su mandato o en la antesala de su mandato ya tenía conversaciones, ya tenía acciones que iban en esa naturaleza. Tenemos que también que hacer un análisis por qué se permitió eso con antesala. Es porque hubieron conversaciones con el señor Sagasti. O sea, aquí nosotros no podemos dejar de diferenciar ni de separar las actividades y las acciones del señor Vizcarra, del señor Sagasti y del señor Castillo. Los tres son trillizos, que lamentablemente la secuencia que vivimos es ese trabajo articulado que han tenido ellos. El golpe de Estado civil que se dio el año 2020 fue naturalmente las acciones del poder económico, porque ellos no estaban de acuerdo en que en un momento de pandemia se tenía que haber, digamos, un acto, digamos, de responsabilidad mutua, porque nadie esperaba, en un país donde el 70% somos informales, de ir a acceder a un crédito, dejar tu casa en una hipoteca por 20.000, por 30.000 soles, por 40.000 soles, o por 5.000, o por 4.000 soles, y que luego esa institución financiera te salga rematando. Entonces, ese Congreso del año 2020 legisló para poder permitir que los créditos personales y los microcréditos de micro y pequeñas empresas puedan tener un refinanciamiento. Eso no les gustó a las instituciones financieras. Recuerdo mucho esos temas porque también abordamos muchísimo la forma como es que se intentaba dar un rescate financiero a los ciudadanos de a pie que no accedían a ningún tipo de subsidio económico del Estado, más aún con la deuda que tenían con los bancos. Sin embargo, ¿usted cree que por ese motivo los poderes económicos habían asusado las calles para que lo hagan renunciar a los 5 días de que usted asumiera la presidencia? Fueron un conjunto, no solamente fue eso, mi estimado Pedro. Recordemos que teníamos el debate en el Congreso de la devolución de las AFP. También. Fueron 8 millones de peruanos que sufrieron, que tuvieron el beneficio
que dejamos firmando nosotros, pero que en ese momento se debatía, y ellos eran de la condición, el propio señor Sagasti, el propio señor Martín Vizcarra, de que esto vaya al Tribunal Constitucional. Y teníamos un Tribunal Constitucional que lamentablemente legitimó el golpe de Estado que se dio el 20 de septiembre. Entonces tenían todas las armas, todos los instrumentos. Se había eliminado el Consejo Nacional de la Magistratura y tenía la Junta Nacional de Justicia, que les había permitido a ellos posesionarse en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y si a eso le sumas el tema de la propaganda, de las actividades, que lamentablemente se ha convertido en algo permanente por parte de los caviares, de que han copado ministerios como el Ministerio de Ambiente, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, y que lamentablemente el interés de ellos es su bolsillo, lo que voy a ganar, lo que me va a quedar a mí, no me interesa si el país se vaya a la porra. Entonces eso también se suma. Y si nosotros le agregamos en ese momento, cuando se da la vacancia, que entraba a la presidencia un personaje que no tenía ningún tipo de negocio de esta naturaleza, que se estaba comprando la peor vacuna, la Sinopharm, cuando había mejores vacunas como la Spodium, que era de Rusia, tenía la Moderna, que era de Estados Unidos, y tenías el problema del oxígeno, que con una directiva simplemente tenía que haberse arreglado. Entonces, esos hechos de interés de esa naturaleza, que inclusive fuimos seriamente criticados cuando aprobamos la suspensión de los peajes. O sea, era necesario en ese momento no hacer populismo barato, sino ponerse del lado de la población que estaba hacinada y que estaba económicamente quebrada, en una condición psicológicamente traumática, que al mediodía nos daban mensajes solamente de contagiados y de muertos, de familiares, de cuántas familias de peruanos. Entonces el momento fue el adecuado y se prestó para esto medios de comunicación, se prestaron autoridades. Recordemos que la Municipalidad de Lima, que era de Acción Popular, ¿qué dijo el señor Jorge Muñoz? ¿En qué momento el señor José Muñoz? ¿Qué es lo que dijo? Lo que dijo es que las cámaras no habían funcionado. Y hay un informe que ha salido del propio municipio donde le hace responsabilidad al señor Jorge Muñoz de esas cámaras. Eso fue hace unos meses atrás. Dicho que no funcionaba. Sin embargo, como el señor Muñoz. Sin embargo, señor Merino, solamente una corrección. La vacuna de Moderna es de Reino Unido, Pfizer es de Estados Unidos. Pero en el tema de... Pfizer de Moderna. Claro, pero en el tema, por ejemplo, de lo que usted nos está hablando de los grupos económicos, de gente que estaba ligada a que no aceptaran esos cambios sociales como se estaba haciendo en ese momento en ese Parlamento, entonces usted respaldaría al mismo argumento que tiene el gobierno del presidente Pedro Castillo, porque el presidente Pedro Castillo también menciona lo mismo, que él entró a gobernar y no a robar, no a meter las uñas. Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, insiste hace el hartazgo de que los grupos económicos, de que los medios de comunicación son los que están detrás de este golpe de Estado, detrás de este proceso de vacancia que se pretende dar contra el presidente Pedro Castillo. O sea, entonces usted se tendría que solidarizar con el presidente Castillo. No, Pedro, disculpa, no te he escuchado, se ha cortado la comunicación. Ya. Desde que me hiciste la pregunta. Le decía, entonces, si usted considera que los grupos económicos, actores políticos, los caviares, básicamente, parte de la prensa, estaba en contra de que usted asuma la presidencia de la República, entendiendo ese argumento, eso me hace recordar las palabras que viene diciendo insistentemente el presidente Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, argumentando lo mismo que usted, que aquí hay grupos económicos, hay la prensa, están los que no aceptan la derrota desde la parte política y están procurando este golpe de Estado o esta vacancia. Somos los golpistas, los que nos califica directamente el gobierno. Entonces usted se tendría que solidarizar con Pedro Castillo, porque termina siendo víctima de lo que usted fue víctima. No, de ninguna manera. Yo lo que te he contado son los orígenes de las consecuencias que hemos tenido. Pero coinciden las mismas presiones. Grupos económicos, menciona usted, y también lo anuncia el presidente Castillo, que grupos económicos intentan vacarlo. Sí, pero en este caso particular del que acabas de mencionar, hay 7 carpetas fiscales, donde han hecho una identificación claramente de que cabeza de una organización criminal sería el presidente de la República. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que tiene que hacer el Congreso es hacer un acto de inmediata, digamos, resolver inmediatamente lo que ha dejado en su cancha el Ministerio Público. Y naturalmente yo tengo que hacer una crítica al Congreso, porque lo que no podemos vivir los peruanos es borrón y cuenta nueva.
Aquí hay procesos de investigación. Señor Merino. Bien, esperamos que se restablezca la comunicación para seguir conversando con el expresidente de la República, Manuel Merino, de Acción Popular, que está dando su punto de vista sobre esta coyuntura. Ahora sí. Y otro está... Señor Merino, a ver, vamos a retomar la comunicación, el contacto en estos instantes para poder dialogar de forma fluida, como en esos momentos lo estamos haciendo, sin ningún tipo de interrupción. Y solamente mencionar que en el tema del Congreso de la República... Recordemos, Pedro, que el día que se instala el primer gabinete, no hubo ministro de Economía, porque el señor Pedro Frank puso condiciones. Y hoy día, cuando vemos los resultados de que está involucrado el señor Pedro Frank, que ha hecho de conocimiento que habían asesores a la sombra, que prácticamente en un contubernio de negociación por los hechos anteriores, donde todavía los caviares pensaban que se iban a posicionar con el señor Castillo, pusieron a la señora Vázquez Chuquilín. ¿Con qué mérito la señora Vázquez Chuquilín? Si tenemos que recordar que los acontecimientos y los hechos que permitieron que el señor Sagasti y la señora Vázquez Chuquilín lleguen a la presidencia de la República, uno de ellos y el otro a la presidencia del Congreso, fue prácticamente en una elección entre 19 parlamentarios de los 130, que votaron los 130, sí, pero se eligieron entre 19, porque fue tal el golpe al Congreso que los propios partidos políticos, los propios movimientos, se acobardaron, pedían perdón, congresistas que se arrodillaban, no tuvieron la capacidad ni la calidad de poder mantener lo que por derecho había hecho un Congreso defendiendo a todos los peruanos, y que luego salió a la luz, porque no solamente salió las declaraciones de testigos protegidos, sino que salió a la luz que se había negociado con las vacunas, que se había inmunizado el presidente de la República y su familia, que se habían inmunizado los ministros, porque aquí hay una investigación que ha quedado prácticamente sin que se continúe. Se perdieron 1.200 dosis de vacuna, que eran 600 vacunados, y le echaron la responsabilidad a la Embajada de Japón, entonces a la Embajada China. Entonces, en ese sentido, esos 600, ¿quiénes fueron? ¿Hubieron congresistas de la República vacunados? Posiblemente deben haber habido congresistas de la República que se vacunaron. ¿Hubieron personajes de altos funcionarios de interés y de allegados al gobierno? Seguramente que lo hubieron, pero eso nunca se descubrió. O sea, iniciamos un nuevo Congreso que lamentablemente empieza a tener deficiencias, quizás por el mucho trabajo, pero que no tiene que dejarse de lado. Que nosotros como ciudadanos, ustedes como medios, tenemos que decirle a la señora fiscal de la Nación, en buena hora, felicitaciones de la investigación que le ha hecho al presidente Castillo, pero que tampoco deje de lado, que le exija a sus fiscales que los procesos de investigación de actos de corrupción que están pendientes, que se continúen. No es posible que tengamos al señor Vizcarra haciendo campaña de querer ser candidato a la presidencia cuando él está inhabilitado por 10 años en el Congreso nuestro y 5 años en el nuevo Congreso. O sea, esos actos son los que hacen entrar en desánimo y nos hacen poner todo, digamos, en el mismo saco. Y en realidad yo creo que hay que empezar a diferenciar. Pero, señor Merino, usted habla, al inicio de la entrevista, también usted ha hablado de una obligación moral, lo calificó así la que tiene el Congreso en estos momentos. Pero, ¿qué obligación moral podría tener un Congreso que para muchos es inmoral? Hablamos, por ejemplo, de los niños, que no son 6 ni 12, son 19 de varias bancadas. Y no solamente eso, también hablamos de un Congreso donde hay una persona acusada de violación y que estuvo prófugo de la justicia y al tercer día apareció para que no le apliquen se me fue el término jurídico, pero que tenían que apresarlo inmediatamente, la flagrancia, para que no le apliquen la flagrancia. Lo mismo pasa con este prófugo de la justicia, que fue elegido tercer vicepresidente de la mesa directiva. O sea, hay un congresista sentenciado prófugo de la justicia, un congresista acusado de violación que se escondió 3 días para que no le apliquen la flagrancia y no lo metan a la cárcel, y 19 congresistas acusados de ser los niños que protegen al presidente de la República. ¿De qué tipo de Congreso estamos hablando? ¿Por qué no utilizar mejor la estrategia que en su momento planteó su sucesor en el cargo, Francisco Sagasti, de juntar firmas, proponer una reforma constitucional de recorte de mandato, adelanto de elecciones y que se vayan todos? Porque de este Congreso no se puede esperar mucho. Se espera nada en realidad con lo que está pasando. A ver, Pedro, lo que ha sucedido con las reformas políticas que se hicieron, que fueron a pedido y a medida del señor Vizcarra, con sus asesores que lo acompañaron, con personajes que nunca tuvieron el expertise de ser parlamentarios, de saber cómo el Congreso tiene que manejarse, pues lamentablemente lo que ha hecho es contaminar al Parlamento. Y lo que yo te he dicho inicialmente lo vuelvo a mantener. Si el Congreso no se cura en salud,
lamentablemente esas críticas que tú acabas de dar, que las comparto plenamente, porque no es posible que el Congreso mantenga y sostenga a estos personajes que a título individual, no a título de participación, digamos, articulada con su partido político, estén denigrando la política y estén haciéndonos entrar en desánimo de creer que todos somos iguales, que los partidos políticos son parte de este contubernio que tú acabas de mencionar. Cuando yo digo el Congreso debe curarse en salud, es porque el Congreso tiene que estas investigaciones sobre estos hechos que acabamos de mencionar, sancionar a los congresistas. Si nosotros hubiésemos visto que ese congresista denunciado por violar a una trabajadora de su despacho parlamentario, y en su despacho inmediatamente se le hace el desafuero, que más allá que él vaya a una investigación fiscal y luego judicial, y que esa investigación fiscal y judicial con su procurador del Congreso, en defensa del Congreso, asuma su defensa para que esa sanción sea ejemplar, para que estos hechos no se sigan repitiendo, o este tema que ha sido puesto al descubierto, que no es nuevo, porque ya se escuchaba en los medios de comunicación que habían congresistas que estaban vendiendo su integridad como congresistas por beneficios personales. Porque una cosa es diferente que un parlamentario que llega del interior del país, recibe a su alcalde para solicitarle, digamos, alguna gestión de participación del parlamentario de una necesidad de su pueblo. Eso no tiene nada de malo. Lo que está mal es que haya recibido a cambio de eso un beneficio económico, que haya recibido a cambio de eso un puesto de trabajo. Eso lamentablemente está terminando de hacer que la población pierda la confianza en una de las principales instituciones tutelares, que es el Congreso de la República. Y cuando tú acabas de mencionar, y que lo comparto plenamente, que cuáles son las razones y los motivos de este fortalecimiento y debilidad de la democracia, fortalecimiento de lo ilegal, de lo informal, que viene sucediendo en el Parlamento, se tiene que curar en salud. Si el Congreso desde un inicio hubiese desaforado 1, 2, 3 congresistas, estoy seguro que el día de hoy no estuviéramos en esta entrevista y estuvieran en otra condición. Cuando el señor Sagasti sale y dice que deberían irse todos, claro, pero ¿por qué no somos responsables y no planteamos algunas reformas políticas? Este Congreso no está planteando ninguna reforma política, que es lo que ha permitido que tengamos un Congreso de esta naturaleza. Y esas reformas políticas tienen que salir antes de que este Congreso se vaya, porque si no, va a ser más de lo mismo. Vamos a ir a un proceso electoral y vamos a volver a elegir mal. Vamos a volver a no tener la capacidad como partido político de poder tener los filtros de que no resulte que quien salió electo en tu partido político tiene procesos judiciales, tiene actos de maltrato a las mujeres, tiene denuncias por violación, denuncias por asesinato. Porque si nosotros empezamos a mirar la hoja de vida de varios de los congresistas de este periodo parlamentario, la situación es cada vez más grave y más caótica. ¿Por qué? Porque las reformas que se aplicaron en su momento no fueron las adecuadas. Y además, Perú tiene que entrar. Y además, sumando el tema de agresores que hay en el Parlamento, yo tendría que llevarlo a la otra cancha, al Palacio de Gobierno, donde tenemos ministros cuestionados, en su momento vinculados a terrorismo, a grupos cocaleros radicales, y también el caso de la ministra de la Mujer, denunciada por agresión física a un familiar. O sea, esto es terrible. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino denunciada por agresión, aunque ella haya justificado que sea en defensa propia, pero es algo que ya mancha la investidura de un cargo como el tema del Ministerio de la Mujer. Y hablando del gobierno, señor Merino, cuando hablamos del que se vayan todos, de que el Congreso se cure en salud, de que termine vacando al presidente Pedro Castillo por las incapacidades morales que él puede estar mencionando, Aníbal Torres ha mencionado algo bastante temerario, pero que no escapa tanto de la realidad como pasó con usted cuando vacaron a Martín Vizcarra y usted asumió la presidencia durante 5 días y esos 5 días ardieron las calles del país, no solamente de Lima, con la subsecuente muerte de los jóvenes que perdieron la vida en el enfrentamiento con la policía. Sin embargo, Aníbal Torres dice que van a arder las calles, y es más, se va a un extremo más alto, que se desataría una guerra civil en el Perú si vacan al presidente Pedro Castillo. ¿Usted cómo ve esas respuestas, esa posición del presidente del Consejo de Ministros? Primero, creo que los peruanos no debemos dejarnos amedrentar. Creo que el nuevo presidente del Congreso tiene una tarea fundamental, que la principal para mí es el fortalecimiento institucional
del Parlamento Nacional. Si no tiene esa capacidad de limpiarse en salud, lamentablemente esta debilidad va a ser notoria en lo que tú acabas de mencionar. ¿Por qué yo digo limpiarse en salud? Porque si tú desaforas 2, 3, 4, 5 parlamentarios por actos irregulares, por temas de faltas graves que han sido investigadas por el Ministerio Público y permites que ellos continúen, pues lamentablemente estás en más de lo mismo. Tú muy bien has identificado que los mismos problemas que tiene el Congreso los tiene el Ejecutivo, con la diferencia que los parlamentarios han sido elegidos por votación popular, porque la población decidió que sea así. Y en el caso de los ministros, son elegidos a dedo. Es la decisión que toma el presidente del Consejo de Ministros, articulándola con el presidente de la República. Si ahí no ha tenido capacidad para nombrar gente decente, honesta, honorable, sea de izquierda, de su grupo político, sea de derecha, pues yo creo que lamentablemente están contaminando la política. Y muestra importante que creo que debemos resaltar los medios de comunicación es la capacidad institucional que tuvo el Congreso, este Congreso que está en funciones, de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo la capacidad? Porque ahí hubo un trabajo articulado entre la izquierda y la derecha. O sea, se pusieron de acuerdo, la izquierda y la derecha, porque yo estoy seguro que la izquierda en sí no va a querer que en una oportunidad donde el Perú le ha dado para que gobierne, automáticamente pierda las posibilidades de su vida y que no vuelvan a tener un gobernante de izquierda. Entonces, esa tarea creo que es la principal que debemos de buscar, resaltar, para que podamos tener la esperanza de que el Perú va a tener mejores oportunidades y mejores posibilidades. Y sobre la guerra y sobre la guerra civil que plantea Aníbal Torres como escenario ante una vacancia presidencial, ¿qué opina? Si es que el Congreso se cura en salud y procede a una vacancia presidencial, estoy seguro que los hechos van a ser aplaudidos. Pero si no se cura en salud y se plantea una vacancia presidencial y procede, podríamos tener situaciones de la naturaleza que acaba de decir el señor Aníbal Torres, porque lamentablemente este gobierno del señor Castillo se ha dedicado a confrontarnos entre peruanos y peruanos. Y eso no debemos permitirlo. Yo creo que los peruanos somos uno solo y naturalmente todos tenemos que tener oportunidad de desarrollo, oportunidad de progreso, oportunidad de darle una buena educación a nuestros hijos, de que tengamos una agricultura económicamente rentable, de que tengamos sectores productivos que nos generen oportunidad de trabajo y nos mejoren la economía de todos los peruanos. Eso tenemos que buscar los que queremos un Perú mejor. Ya, usted está sea de derecha o sea de izquierda. Usted está hablando de vacancia, pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habla de una denuncia constitucional que se aplique un control de convencionalidad para que se pueda aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Usted, que ha estado en el Parlamento, ¿cómo ve ese escenario? ¿Es un camino tedioso, como señalan muchos constitucionalistas? ¿Podría significar la aplicación de esta convención, la suspensión del presidente? ¿Ha podido estudiar usted un poco el tema de esta demanda presentada por la fiscal Benavides? Bueno, primero creo yo que la fiscal Benavides tenía que salir de su investigación y viendo la debilidad institucional del Congreso, porque si nosotros analizamos si la señora fiscal presenta una vacancia necesaria del presidente de la República, todos decimos no hay los votos. Y en este caso ha ido por una denuncia más allá de lo que significa nuestra propia constitución política en el sentido de los convenios internacionales. Y lamentablemente todo esto va a decaer en un voto en el Parlamento Nacional. Si el Congreso no se cura en salud, vamos a llegar a lo mismo. Recordemos que estas últimas censuras han podido identificar que ya no estamos con 72 votos, ni con 69 votos, ni con 63 votos. Estamos con 57 votos. Entonces, puedes ponerle mayoría simple o mayoría, digamos, calificada, que serían 66 votos para un tema de suspensión del presidente de la República. Notoriamente, creo yo, y a la vista, ni bajo esas condiciones vamos a tener los votos. Si el nuevo presidente del Congreso no busca con su mesa directiva, con su junta de portavoces, el fortalecimiento institucional del Congreso y no parte de operadores políticos en la forma más sana que se le pueda llamar, que trabajen en cada una de las bancadas, pues lamentablemente lo que seguimos es en una disyuntiva de pelea entre Ejecutivo y Legislativo, en correr las inversiones, en no generar la oportunidad de salir de este perjuicio o de esta situación gravísima en la economía a raíz de los hechos de la pandemia última que hemos tenido, pues la oportunidad y la posibilidad en el Perú cada día se pone más distante de que salgamos adelante. Y le llevo a hacer otro símil.
Usted ha sido investigado por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al instante que sucedieron los hechos de estos jóvenes, Cinti y Brian. Inmediatamente a usted, al ex ministro del Interior de su breve periodo, como también al ex presidente del Consejo de Ministros, Santero Flores Arauz. Y se señalaba que era básicamente una persecución fiscal contra usted por un tema de caviares o un tema de politización de la Fiscalía. ¿Usted considera eso? ¿Cree que realmente la Fiscalía está politizada? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque el presidente Pedro Castillo, otra vez el gobierno, insisten de que se trata de una Fiscalía politizada, de que se trata de un sistema de justicia, incluso van más allá de ese término de politización y hablan de un sistema judicial o un poder judicial dominado por narcotraficantes, por gente de mafia, por los cuellos blancos. ¿Usted cree en esa tesis que da el gobierno respecto a cómo se manejan las investigaciones aquí en el país? Lamentablemente, los acontecimientos de los hechos que venimos viviendo los peruanos, la característica, digamos, de hacer una identificación de lo que sucede en cada institución tutelar, pues nos lleva a esas conclusiones, que empezamos a darle credibilidad cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de la señora Zoraida Ábalos, que hizo una investigación desde el mismo día cuando yo todavía era presidente de la República y no lo hizo con el señor Castillo, es un tema notorio que dentro del Ministerio Público hay una división, que quizás el tema se deriva a actos de corrupción que lamentablemente han contaminado la institución. Pero lo que no podemos separar, y creo que es bueno poder persistir en que una investigación fiscal donde ya te muestra actos de corrupción es un tema que tiene otro contexto en los hechos reales. Cuando tú ves una actuación de un ministerio público direccionada por la política de ese momento y que todavía sigue digamos, encauzada en su propia institución, pues ves una institución en el mismo sentido que el Parlamento Nacional. También el Ministerio Público tiene que curarse en salud. El Consejo Nacional de Justicia tiene la obligación de que frente a la coyuntura donde con decretos de urgencia se determinó dejar sin efecto el Consejo Nacional de la Magistratura, que debió de haberse reorganizado y no haberse botado al tacho y poner un nuevo Consejo Nacional de Justicia a intereses personales de determinadas personas que todavía siguen actuando en la sombra y que pareciera que no nos damos cuenta, pues lamentablemente suceden estos hechos. Aquí hay una lucha de poderes entre los caviares y el señor Castillo. Hay una lucha de poderes por una repartija que pareciera que no nos estamos dando cuenta. Y los que estamos en política perfectamente lo percibimos. Entonces, en ese sentido, las confusiones devienen porque la posición del señor Castillo, o en este caso de su presidente del Consejo de Ministros, saca a la vista características que lamentablemente en su momento debilitaron la institucionalidad de estos entes justiciables. Y curarse en salud, pero señor Merino, curarse en salud en la Fiscalía o en el Ministerio Público implicaría separar del cargo también a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, porque a la par que ella va denunciando al presidente, le van llegando denuncias. Si ella lanza una denuncia, le llegan 2, si lanza 2, le llegan 4. Entonces ella está más empapelada que el propio presidente, que tiene 7 denuncias, y la fiscal en tiempo récord tiene 11 denuncias en su contra. La señora la señora Benavides tendría que dar un paso al costado, entendiendo que de por medio de esta denuncia de haber protegido, blindado a su hermana, la jueza superior Emma Benavides, para que no le investiguen en este caso de beneficios a narcotraficantes. Tendría que darse esa salida para que se pueda decir, ahora sí la Fiscalía tiene la catadura moral para que investigue al presidente. Pues lamentablemente en el caso de la fiscal de la Nación, los intereses soterrados que tiene el gobierno del señor Castillo es lo que da origen a estas denuncias constitucionales que las va a determinar el Parlamento Nacional. Lo que nosotros creemos que en el actuar, en lo relacionado con su hermana, la señora Benavides, lo que tiene que transparentarlo, que la población sepa, que no nos dejemos a través de las redes petardear la institucionalidad, que creo que es una obligación de cada uno como máxima autoridad de una institución, limpiar su institución y fortalecerla. Si la señora Benavides no tiene la capacidad en el acto propio hacia lo de su hermana, pues lamentablemente se va a contaminar. Pero creo yo que la señora Benavides desde un inicio ha demostrado transparencia en los actos de investigación contra el señor Castillo. Si más de eso hay otras situaciones anómalas, pues hay que buscar aclararlas.
pero lamentablemente tienes un Congreso que es la máxima institución, que es la que tiene que ver todos estos temas, más allá de la Junta Nacional de Justicia, con denuncias constitucionales, como sucedió con la señora Ábalos. La señora Ábalos está en silencio absoluto. Sigue operando ella en el tema, digamos, de las investigaciones que hace el Ministerio Público, cuando ella tiene serias denuncias por actos de corrupción que los tapó en su momento. Entonces, esas circunstancias es la debilidad institucional que tenemos en el país. Recordemos que el Poder Judicial también fue contaminado por el señor Vizcarra, que puso en la presidencia del Poder Judicial alguien allegado a él, y que hoy, cuando lo vemos que está saliendo a recorrer el Perú y vemos que sus procesos están congelados, pues nos hace presumir que lamentablemente el actuar de los principales órganos tutelares en el tema justiciable, en su totalidad no han hecho reformas que nos permitan darle la confianza que corresponde, y eso lo debilita. Es lo que está haciendo el señor presidente del Consejo de Ministros a través de sus ministros, formulando estas denuncias contra la fiscal de la Nación. Déjeme entenderlo bien, por favor. Para usted, ¿la presidenta del Poder Judicial, Rocío Barrios, es gente ligada a Martín Vizcarra? El proceso de elección no fue un proceso, digamos, institucional. El proceso habría que investigar cómo se dieron esos casos y cuál es la naturaleza de que las investigaciones que tiene el Poder Judicial están retardando en la justicia de todos los peruanos. Eso habría que investigar. Pero eso es seguir, digamos, queriendo, digamos, disimular los actos irregulares que han sucedido con el señor Castillo, y que lamentablemente lo que han hecho es desprestigiar su gobierno desde un inicio. Claro, y en estos momentos estamos viendo lo que está pasando. Quiero terminar con usted para que me dé su opinión sobre esta decisión o este rol que está cumpliendo una ministra de Estado denunciando a una fiscal que investiga al presidente, que no es su jefe, es el presidente de todos los peruanos. Nos guste o no nos guste, hemos votado por él o no hayamos votado. La ministra Betsy Chávez, fungiendo de abogada personal del presidente, denunciando a la fiscal de la Nación. ¿Esa actuación es correcta? Pues lamentablemente, Pedro, estamos viendo una similitud, y creo que eso hay que decirlo siempre. El señor Vizcarra, cuando estaba en la presidencia, no gobernó bien. ¿Por qué? Porque estaba preocupado de sus investigaciones que tenía cuando había sido gobernador regional de Moquegua. Entonces, se desfiguraba su función como presidente de la República en la conducción del país por esa preocupación. El señor Castillo, a similitud, viene sufriendo el mismo defecto. Preocupado por la defensa de su familia, que están involucrados en actos de investigación donde la propia fiscal de la Nación lo pone como cabeza de una organización criminal a la máxima autoridad, que es el presidente de la República, está preocupado por defender a su familia, y lamentablemente su designación de ministros no ha sido la más adecuada. La señora Betsy Chávez, que ya ha estado en otra cartera, y que cuando estaba en otra cartera tuvo serias denuncias que nunca fueron aclaradas, pues hoy ya se ha convertido, no solo ella, sino con varios ministros más, en defensores, más allá de preocuparse de su sector, de hacerlo funcionar, que realmente reúna o cubra las expectativas que tiene la población, pues están haciendo defensa irrestricta a favor del presidente de la República. Y eso no ayuda en su propio gobierno del señor Castillo. Bien, señor Merino, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Gracias, Pedro, nuevamente a Abed Cable, el agradecimiento por darme la oportunidad. Un abrazo y un saludo para todos el día de hoy, día domingo, que lo pasen en familia, y que todo esto que hemos la solución, que es lo que queremos todos los peruanos. Ojalá. Adelante. Ojalá. Gracias, señor Manuel Merino, por la comunicación. Ha sido el expresidente de la República, Manuel Merino, conversando con nosotros. Bien, no hay tiempo para más. Ya saben, vamos a la pausa. Tras el corte se van a quedar con Johan Ramírez con el programa Presente y Futuro. Volvemos. Chao.